Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre tenemos los jugos más sabrosos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón. Espero que estén listos para una dosis extra de drama, romance y, sobre todo, verdad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros de fans y, honestamente, en nuestros propios grupos de WhatsApp. Sí, hablamos de ellos, de Ander Cel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar en Senkalkapm, y que, bueno, también nos hizo llorar un poquito fuera de la pantalla. La pregunta que todos se hacen y que vamos a intentar responder hoy es, ¿Ande y Kerem están juntos o separados? ¿Es todo un espejismo mediático, un truco publicitario o hay algo más profundo detrás de toda esta historia? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada declaración y cada silencio. Vamos a desenterrar los secretos mejor guardados, o al menos vamos a intentarlo, y a presentarles todas las perspectivas para que ustedes, como buenos detectives que son, saquen sus propias conclusiones. Pero antes de que nos lancemos al abismo de la especulación amorosa, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo con chismes calientes, análisis profundos y, sobre todo, mucha diversión. Y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tipo de contenido, porque así sabemos que quieren más drama en sus vidas y en las nuestras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar la verdad detrás de la relación de Ande y Kerem. Para entender dónde estamos ahora, creo que es fundamental hacer un pequeño viaje en el tiempo. Retrocedamos a 2020 al set de grabación de Senkalkapm. Dos jóvenes guapos, talentosos y con una química que traspasaba la pantalla. Ander Cel y Kerem Bürsin. Desde el principio, los rumores de un romance fueron inevitables. La forma en que se miraban, cómo interactuaban, las risas compartidas, todo gritaba, aquí hay algo. Pero ellos, como buenos profesionales, negaban cualquier relación más allá de la amistad y la camaradería laboral. Claro, nosotros, los fans, no nos tragábamos ese cuento. Cada foto fuera del set, cada comentario sutil, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa, buscando la confirmación que tanto ansiábamos. Y la verdad es que la paciencia tuvo su recompensa. En abril de 2021, durante unas vacaciones paradisíacas en las Maldivas, boom. La confirmación oficial llegó a través de sus cuentas de Instagram. Fotos juntos, sonrisas radiantes, abrazos cariñosos, el mundo explotó de alegría. Ande y Kerem, o Anker como los bautizamos cariñosamente, eran oficialmente una pareja. Y no una pareja cualquiera, sino una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Su relación era abierta, divertida y llena de momentos adorables que compartían con sus millones de seguidores. Viajes, cenas románticas, mensajes de apoyo mutuo, todo era perfecto. Parecía que habíamos encontrado la pareja ideal, la que nos hacía creer en el amor verdadero y en los finales felices. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre, o al menos, no la que vemos a través de las pantallas. A finales de 2021 y principios de 2022, los rumores de crisis comenzaron a circular. Menos fotos juntos, menos interacciones en redes sociales, y una creciente sensación de distancia entre ellos. Los fans, con el corazón en la mano, intentábamos negar lo evidente, buscando excusas y aferrándonos a la esperanza. Pero la noticia que nadie quería escuchar finalmente llegó: Ander Cel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La confirmación, aunque no oficial en un primer momento, se fue haciendo cada vez más clara a través de fuentes cercanas a la pareja y de la falta de desmentido por parte de ellos mismos. El mundo Anker se derrumbó. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante y un poco confusa. Desde la ruptura ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al empresario Hakan Sabank, con quien se le ha visto en varias ocasiones y con quien parece mantener una relación seria. Por su parte, Kerem ha sido más reservado, aunque también se le ha relacionado con algunas mujeres, pero sin confirmación oficial. Sin embargo, a pesar de todo esto, la llama de la esperanza nunca se ha extinguido del todo. Los fans de Anker siguen creyendo en una posible reconciliación, aferrándose a pequeños detalles, a miradas robadas, a comentarios ambiguos y a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay alguna posibilidad real de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar las diferentes perspectivas y los rumores más recientes. Primero, es importante tener en cuenta que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son extremadamente complejas. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia.
Detrás de las fotos perfectas y las declaraciones cuidadosamente elaboradas, hay personas con sentimientos, inseguridades y problemas como cualquier otra persona. La presión mediática, las agendas apretadas, la distancia física y las expectativas de los fans pueden ser factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación. En el caso de Hande y Kerem, es muy probable que todos estos elementos hayan jugado un papel importante en su ruptura. Además, es fundamental recordar que ambos son jóvenes y están en un momento crucial de sus carreras. Priorizar su trabajo y su crecimiento personal puede ser una decisión lógica, aunque dolorosa, para ambos. Ahora, volviendo a la pregunta de si hay posibilidades de reconciliación, la respuesta no es sencilla. Por un lado, tenemos el hecho de que Hande parece estar feliz y comprometida con Hakan Sabank. Se les ha visto juntos en viajes, eventos sociales y hasta han compartido momentos con sus respectivas familias. Esto sugiere que la relación es seria y que Hande está enfocada en construir un futuro con él. Por otro lado, tenemos a Kerem, quien, como mencioné antes, ha sido más reservado en cuanto a su vida amorosa. Algunos rumores lo vinculan con la actriz Stephanie Cayo, con quien trabajó en la película Eflatun, pero ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación. También se le ha visto interactuar con Hande en redes sociales en ocasiones puntuales, lo que ha alimentado las esperanzas de los fans. Pero, ¿qué significan realmente estas interacciones? ¿Son solo gestos de amistad y respeto mutuo, o hay algo más detrás? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos creen que estas interacciones son una señal de que la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Otros piensan que simplemente están siendo maduros y civilizados, manteniendo una relación cordial después de la ruptura. También hay que considerar el factor trabajo. Ambos son actores exitosos y es muy probable que en el futuro tengan que trabajar juntos en algún proyecto. Mantener una buena relación profesional es fundamental para ambos, independientemente de sus sentimientos personales. Además, no podemos ignorar el poder de los fans. La presión de los seguidores de Anker, que siguen soñando con una reconciliación, puede ser un factor a tener en cuenta. Si ambos son conscientes del impacto que tienen como pareja y de lo mucho que significan para sus fans, es posible que en algún momento consideren la posibilidad de darles una alegría. Sin embargo, también es importante ser realistas. Las relaciones terminan por una razón y a veces es mejor seguir adelante. Forzar una reconciliación cuando no hay una base sólida puede ser contraproducente y causar más dolor a largo plazo. En resumen, la situación actual de Hande y Kerem es compleja y ambigua. Por un lado, Hande parece estar feliz con su nueva relación. Por otro lado, Kerem se mantiene más reservado, pero sin descartar por completo la posibilidad de una reconciliación. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos y cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación, ya sea pasada, presente o futura, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Anker se ha convertido en un fenómeno cultural, en un símbolo de amor y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, o esté en pausa, su legado perdurará por mucho tiempo. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas que he encontrado en Internet sobre este tema. Algunas son